Queridos hermanos, queridos amigos, en nuestro camino de resurrección, ya dentro de Pascua, nosotros estamos buscando todos los elementos, la metodología, pero escuchando la palabra de Dios, porque este es el instrumento que el Señor hoy nos ofrece. Y escuchamos de esta historia tan interesante del libro de Daniel. Aquí Nabucodonosor, que quiere hacer de todo, ¿verdad?, con Daniel y con estos tres jóvenes para que le hagan caso. Pero acuérdate, dice, el que no se postre para adorar a esta estatua será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. Y bueno, aquí se acercan algunos y que le acusan, ¿verdad?, a unos caldeos y acusaban a los judíos, ¿verdad? Dijeron, hay unos judíos que no quieren saber nada. Esos hombres no te han hecho caso, querido rey. Ojo, mangato. Yurupipita Majicuay, etcétera, etcétera. Y claro, Nabucodonosor se pone muy mal. Entonces le dice, ¿cómo es eso? Ustedes tienen que servir a mi Dios. Pero ellos dicen, no tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto, de que nosotros vamos a adorar a tus dioses. No, nuestro Dios a quien servimos puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de sus manos. Esta es una confianza también, ¿verdad? Como mensaje, hay muchos mensajes aquí en esta historia. Pero nosotros podemos mirar y acentuar, por ejemplo, esa confianza total. No tenemos miedo porque confiamos plenamente en una presencia de un Dios que nos salva. Nabucodonosor se lleno de furor y la expresión de su rostro se alteró frente a estos jóvenes. Ordenó que lo tiraran verdaderamente al fuego ardiente. Pero sin embargo, ellos se dan cuenta después al final, allá en el fondo del horno, dicen, yo veo 4 hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. Ahí va, ya 4, ya va. Todo esto, queridos hermanos, primero la confianza, por otra parte la acción de Dios que actúa verdaderamente. En este caso le llama la atención a ellos, pero ¿acaso no eran 3, son 4? Quiere decir que es ahí ya la acción y la presencia de un Dios que nos salva. Camino hacia la Pascua significa esto, una confianza y una apertura a pesar de lo que nos puede costar. Aquí te estaba costando la propia vida para estos jóvenes. Ir contra el rey era ir contra las órdenes de quien tiene el poder, digamos, entre comillas, de mantenerte vivo o de matarte. Y entonces ellos lo desafían. ¿Pero por qué lo desafían? Porque confían en el Señor. Y ahí está el cuarto personaje, es el ángel. Es Dios, nos salva y nos lleva hacia nuestra propia resurrección, hacia nueva vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.